El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por conectarse con nuestro espacio de noticias desde diversos sectores de nuestro país, así como también a nivel internacional. Déjeme enviar un saludo al doctor Fernando Ramírez. Tengo reporte de sintonía desde Daule, camino a Daule, en la provincia del Guayas. El doctor Ramírez me está reportando que hoy a las 9:30 en la parroquia Limonal, en el cantón Daule, en la provincia del Guayas, la secretaria técnica de planificación, Caterina Argotti, mantendrá una reunión de trabajo con autoridades del GAT parroquial y representantes de la Escuela de Campo Agroecológica Limonal Manos a la Tierra, quienes forman parte del proyecto de fortalecimiento de la producción agropecuaria para el desarrollo rural sustentable. Esta actividad me cuenta el doctor Ramírez, así que abrazos, se está dirigiendo hasta el cantón Daule. Mire usted, en su dispositivo móvil sigue el desarrollo de este espacio de noticias. Gracias a Manaví, allí tenemos gran audiencia a través de 88.5 FM Estéreo y también a quienes se conectan con nuestra transmisión de Facebook Live y también nos están sintonizando a través de www.radiomajestad.com. Saludos a mi tierra, Ambato, la tierrita linda. También nos escuchan por internet y también por la transmisión del Facebook Live. ¿Qué otros reportes tenemos por acá desde Guayaquil? Mire usted, Julio Aguilar, que también genera un reporte de sintonía desde Esmeraldas. Gracias a don Mario Alvarado. Jairo Martínez desde Ambato, desde Ambatito, qué gusto. Desde Cuenca, Yaquerino Ortega. Desde Suiza también Olga Montalvo, que genera un reporte de sintonía. Muchas gracias, de verdad Dios les pague por esa preferencia, por esos mensajes, por esos saludos. También había recibido en horas de la madrugada un mensaje de la familia Alvarado Franco. Muchas gracias. Reporte, dicen que nos escuchan por la internet desde Minsk, Belarus, en Bielorrusia. Así que tan lejos y tan cerca a la vez a través de la tecnología. Un abrazo para todos, gracias a la familia Alvarado Franco. Bueno, rápidamente algunos temas para comentar, amables oyentes, amables televidentes. Quiero aprovechar estos minutos para comentar dos temas. El caso Sobornos, que será materia de 2 diálogos periodísticos en el curso de este espacio de noticias, con visiones distintas, como lo hemos hecho a lo largo de estos días, como lo hicimos hace 2 días escuchando a Rafael Correa y luego al abogado de Laura Terán, como lo hicimos ayer escuchando a Fernando Villavicencio y posteriormente a Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís, como lo vamos a hacer hoy con el periodista Juan Carlos Calderón y con el ex asambleísta Cristian Viteri, tratando de equilibrar justamente nuestra agenda de entrevistas, las diversas visiones en torno a este que se ha denominado para algunos el juicio del siglo, un proceso judicial clave por la naturaleza de los 21 procesados, entre ellos el expresidente de la República, Rafael Correa. Pero, tal y como le dije ayer a Fernando Villavicencio y como le dije anteayer al abogado de Laura Terán, lamentablemente el folclore no ha estado ajeno a la seriedad de un proceso cuya naturaleza implica justamente la necesidad de que cada paso que se dé, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, sea revestido de la solemnidad, de la transparencia y de la seriedad del caso, para que el país pueda confiar en que efectivamente se está respetando el debido proceso, porque en varias ocasiones he señalado en estos micrófonos, y a ustedes que nos siguen a diario les consta la posición editorial de este medio y particularmente de este espacio. Nosotros no somos nadie para decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables o inocentes, pero sí para advertir, para demandar, para exigir que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y detrás de un proceso que debería tener absoluta seriedad por la naturaleza de lo que se está analizando y de lo que se está juzgando, y por la presencia de los procesados que durante una década, varios de ellos administraron el poder político de este país. Cualquier cosa que se diga en torno a este proceso, de suyo, ya va a provocar polémica y va a provocar visiones dependiendo de la forma de pensar de cada ciudadano. Porque por un lado se defiende y se asegura que el caso denominado Arroz Verde, que luego se llamó Sobornos 2012-2016, tiene una serie de sustentos a partir de archivos que fueron encontrados en dispositivos electrónicos, en computadoras. Como decía ayer, vamos a suponer que todas estas computadoras que fueron incautadas
en la Presidencia de la República, en el edificio Unión, en el edificio Concord, en la vicepresidencia de la Corte Constitucional, etcétera. Vamos a suponer que todas estas computadoras efectivamente tienen estos archivos y que estos archivos develan que efectivamente hubo un delito y allí consta, esa es la evidencia del delito. Vamos a suponer que es así, nos vamos a ubicar en ese extremo, insisto, no nos corresponde a nosotros juzgar la validez de una prueba, para eso están los jueces, no estamos los periodistas solamente ponemos en contexto los hechos. Pero vamos a suponer que es así. Tenemos, sin embargo, por el otro lado, episodios que se prestan justamente para el folclore en el manejo de este proceso judicial. El famoso cuaderno de Pamela Martínez, por ejemplo, sobre el que poco o nada se habla el día de hoy. Muchos se olvidan que por ese supuesto cuaderno, y digo supuesto porque yo al menos tengo dudas sobre la existencia real de ese cuaderno, por todo lo que ha ocurrido y todo lo que se conoció de forma posterior, pero digo, se olvidan que por ese cuaderno, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, fue detenido. Y permaneció detenido varias semanas, recluido en un centro de privación de libertad hasta que le concedieron el arresto domiciliario. Por ese cuaderno. Un cuaderno que después se conoció, al menos eso es lo que se dijo, que fue escrito por la señora Pamela Martínez, o que comenzó a escribir la señora Pamela Martínez, cuando durante un vuelo Quito-Guayaquil o Guayaquil-Quito tuvo el impulso de hacerlo. Cuaderno escrito en tiempo presente y con cifras exactas incluyendo centavos. Además, con la parte del código de barras de la pasta, la parte posterior del cuaderno rota, para no develar o no conocer con ese código de barras cuándo fue elaborado dicho cuaderno. Primera cosa de la cual ya poco o nada se dice, porque claro, ahora se dice no importa lo del cuaderno, están los archivos y estuvieron los archivos digitalizados. Insisto, este elemento fue la razón por la cual una persona permaneció privada de libertad en un centro de reclusión durante varias semanas. Nos olvidamos de ese tema. Nos olvidamos dentro de estos elementos anecdóticos el relato de la señora Martínez, que asegura que dialogó con Rafael Correa y que le pidió Correa que destruya una flash memory y que ella, muy diligente, colocó la flash memory en un vaso con agua para que se destruya. Yo no sé si una flash memory se destruye colocándola en un vaso con agua, no tengo la menor idea. Pero este elemento o este relato fue incorporado como parte de todo lo que se dice en torno a este proceso. Tenemos la entrevista que le concedió hace algunas semanas el ex consejero presidencial Santiago Cuesta al colega Milton Pérez de Radio Sucesos, donde Santiago Cuesta relata que un conserje de la Presidencia de la República, por arte de magia, por no llamar otra cosa, pasaba justo por la oficina de Pamela Martínez y se encontró con la computadora prendida y abierto uno de los archivos Excel de Arroz Verde. Y que en ese momento el mencionado mensajero de la presidencia, me imagino que tenía en su bolsillo una flash memory, procedió a copiar, porque me imagino que el mencionado mensajero tenía conocimientos para poder copiar un archivo en su flash memory, no sé qué tan pesado habrá sido el archivo que fue copiado, y que luego ese material que fue copiado lo pretendió vender por $50,000. Revelación que le hizo Santiago Cuesta en la colega Radio Sucesos, que poco o nada escandalizó al país. Y el último caso, el tema del aperito. La semana anterior, quien les habla generó un comentario respecto de la inconveniencia de la perito Alexandra Mantilla de haber concedido entrevistas a medios de comunicación, haber develado detalles del peritaje cuando se supone que ella debió circunscribir su trabajo a lo técnico y alejarlo del ámbito político. Créanme, puedo estar equivocado porque no soy dueño de la verdad y es apenas una opinión de quien les habla, pero yo no tengo en la memoria, no tengo en el radar
un antecedente en el cual un perito o una perito, luego de desarrollar una pericia de un proceso que está en marcha, brinde declaraciones a los medios de comunicación, incluso hablando de política, expresando sus críticas a un proyecto político en particular y señalando que sigue determinadas cuentas de Twitter que terminan siendo parodia de ese proyecto político en particular. Y luego, la campaña generada por la Fiscalía el último fin de semana, que créanme, les insisto, yo tengo 27 años en el ejercicio del periodismo. Y yo no me acuerdo nunca que la Fiscalía o una Fiscalía haya implementado semejante campaña utilizando medios de comunicación tradicionales y medios de comunicación digitales. Es una cosa totalmente atípica, poco ortodoxa lo que ha hecho la Fiscalía en los últimos días. El generar material de video para sustentar su teoría y, entre otras cosas, defender la naturaleza del aperito. Digo, dentro de esa defensa que también lo ubico como parte del folclore de todo este proceso judicial, se menciona, por ejemplo, un elemento que es absolutamente llamativo, que le ponen como abogada en su currículum y a renglón seguido ponen entre paréntesis que todavía le falta defender la tesis. O sea, una persona que no ha defendido la tesis todavía no tiene título universitario de tercer nivel. O sea, es simplísimo esto. Una persona que está estudiando todavía no puede ejercer determinada profesión porque no tiene título. No tiene sentido señalar, ubicar a alguien con un título profesional que todavía no ha sido obtenido. Si todavía le falta defender la tesis, no tiene título. Por ende, no es abogada. Entonces, ¿no se le puede poner a una persona como abogada cuando no es abogada? Una persona adquiere un título universitario de tercer nivel cuando se gradúa, luego de defender la tesis, y ese título se formaliza cuando aparece publicado en el registro de títulos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID. No antes. Y luego, claro, esta polémica ayer, a partir de la presentación de documentos por parte de la defensa de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, respecto a todo el escándalo que se ha armado sobre las capacidades y la formación técnica de la mencionada perito, al punto de que, según las palabras del doctor Salcedo, este gremio o este sindicato que agrupa a peritos con sede en México decidió excluirla justamente de su listado, por todos estos elementos que se han mencionado. Y claro, en estas horas la mencionada perito ha sido incorporada dentro del programa de víctimas y testigos para tratar de precautelar su defensa. El tema es, a mí me parece, y es apenas una opinión de quienes habla, que a la señora o señorita perito de este caso la pusieron indebidamente en el ojo del huracán. Y como todo en la vida, muchas veces justos pagan por pecadores o aparecen determinadas cabezas de turco, como se dice popularmente en las calles. De suyo, con todo lo que estoy señalando, el trabajo de la perito ya es cuestionable. Porque vamos a suponer que efectivamente la perito tuvo razón y la perito puede certificar que encontró toda una estructura criminal. Vamos a suponer que es así. Y vamos a suponer que su trabajo fue un trabajo técnico, impecable, apegado a derecho, etcétera. Vamos a suponer que es así. Ese trabajo, desde mi particular punto de vista, ya perdió cualquier tipo de objetividad cuando la perito a renglón seguido comenzó a dar entrevistas a los medios de comunicación. Y cuando la Fiscalía le hace un flaco favor tratando de defender un currículum que no existe, o un currículum que no corresponde al perfil de la mencionada perito. Hay que llamar la atención de estas cosas, porque este tipo de cosas, que yo digo terminan siendo folclóricas,
al final del día contaminan la naturaleza y la seriedad de un proceso que, como dije al inicio de este comentario, debe estar totalmente revestido de transparencia. Porque se está juzgando a un expresidente de la República, a un ex vicepresidente de la República, a varios de sus ministros de Estado, como jamás había ocurrido en la historia reciente de la República. Me refiero a este concurso de personajes que ostentaron durante una década el poder político y administrativo de este país y que hoy justamente podrían ser sentenciados por el delito de cohecho. Esto no había ocurrido nunca. Obviamente ha habido casos en los cuales un presidente fue juzgado, no sentenciado, me refiero a Abdalá Bucaram. Otro, pasó lo mismo, Gustavo Noboa, fueron juzgados no sentenciados. Un ex vicepresidente, Alberto Dajic, igualmente. Pero de la forma como están siendo juzgados hoy varios personajes encabezados por el expresidente de la República, como están siendo juzgados hoy, no había ocurrido nunca. No hay antecedentes y por eso muchos denominan el juicio del siglo. Bueno, ese juicio del siglo, señores, creo yo, ya es hora que se revista de absoluta seriedad. La Fiscalía debe ser absolutamente responsable de lo que publica en sus redes sociales, porque como he señalado en varias ocasiones, señores, la Fiscalía tiene que defender sus alegatos en los tribunales, no en el Twitter, en los tribunales. Y la Fiscalía en los tribunales es la llamada a demostrar la culpabilidad de quienes acusa. No el acusado demostrar su inocencia. Ese es un principio jurídico universal. El acusador debe demostrar la culpabilidad y ese es el rol de la Fiscalía. Pero en el tribunal, no en las redes, no en el Twitter, no en los medios. Y en los tribunales, la Fiscalía tiene que defender, si es que así lo considera, la naturaleza de su trabajo y de los peritajes, si es que así lo considera. Porque además nos decía hace 2 días Jorge Luis Ortega, el abogado ayer, Jorge Luis Ortega, el abogado de Walter Solís, los peritos no han sido acreditados por el Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo es posible que se haya admitido el trabajo de estos peritos sin esa correspondiente autorización o calificación de la Judicatura? Son elementos realmente para la reflexión, para el análisis, que matizan nuestro comentario y nuestra postura. No es una postura a favor de o en contra de, que se entienda, no lo es. Es una crítica constructiva sobre la falta de seriedad en algunos pasajes de este proceso, porque creemos que sin esa seriedad no se va a garantizar el debido proceso dentro de un caso que es absolutamente emblemático y que requiere justamente justicia, no venganza. Para la reflexión. En honor al tiempo me reservo para mañana el otro comentario que tenía, que tiene que ver con las modificaciones o los cambios en el Ministerio del Ambiente, porque tengo algunas perlas, pero me lo voy a reservar para mañana en honor al tiempo. Tenemos algunas perlas asociadas a los anuncios del día de ayer con la inesperada para algunos, otros ya la esperaban, la salida de Raúl Ledesma en su condición de ministro del Ambiente y la posición de Juan de Howitt Holguín, empresario ambateño, como nuevo ministro del Ambiente. Así que eso lo vamos a reservar para mañana. Gracias por los comentarios, gracias por la sintonía. 6:41 en A Primera Hora.